These are Esto es un lugar llamado Shakespeare, un podcast de arte raro y caro, un poquito de jazz, ciencia y tecnología. Ah, y un poquito de drama. ¿Cómo estás, William? Aquí en un episodio más, porque ojalá fuera semanal, pero ya ves que dijimos que nos íbamos a dar nuestro taco y nos vamos a reunir ahí con lapsos de 10 días. Pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos días? ¿Qué te dijeron del podcast la semana pasada? Cuéntame. Bien, Eleonora. Eleonora, fantástico escuchar el podcast. A muchas personas les gustó, quieren más, quieren escuchar más de nuestras conversaciones. Eso me ha gustado mucho. Pues qué bonito. Finalmente yo creo que para eso estamos, un poco para conversar. Hoy nos gustaría acercarnos a ustedes desde una temática que todos conocemos y desde un pretexto que a lo mejor no todos conocemos. Tenemos algunas referencias, pero que hoy me gustaría profundizar y partir de ahí, que sería la quema de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que durante mucho tiempo se manejó, hablando de estas historias mal contadas, que en el 642 después de Cristo, pues los árabes la habían destruido, la habían quemado, ¿no? Eso sí había sido como esta historia romántica de una biblioteca completamente incendiada. Supongo que también nos han pintado esta biblioteca, ¿no? Cuando leemos en los libros de historia como una biblioteca al estilo inglés. O sea, yo así siempre que me hablaban de la quema de la Biblioteca de Alejandría, me imaginaba claramente otra cosa, ¿no? Cuando al final, pues bueno, para la época que era, pues eran en realidad papiros o listas, cuadernos enrollados, que ahí era como se acumulaba el conocimiento. Pero bueno, hasta el 391 es cuando ya después de reordenar un poco como ahora se hace la historia, se descubre que en realidad es cuando se quema, que se interviene la biblioteca, en realidad es como es así, es como si se asaltara, ¿no? Un grupo de manifestantes llegan, unos fanáticos religiosos, ya estaba el cristianismo como muy en boga, y entonces llegan, toman la biblioteca, sacan a todos y empieza ahí más bien como una revuelta en donde obviamente se queman muchos de estos papiros y muchos de ellos también fueron rescatados por Hipatia, esta gran mujer de la antigüedad que de hecho siempre como que la clasifican como la última mujer sabia, ¿no? Del mundo antiguo, por muchas cosas, digamos que se le guardó respeto, pero después la olvidamos por completo, ¿no? Como ahorita lo que estábamos hablando, como cuando la historia se escribe, la escribimos a nuestro favor. Y bueno, a partir de eso me gustaría como hablar de muchísimas cosas contigo, Will. A mí me gustaría, digamos, no sé, contarte la historia un poco de esta mujer que que era una mujer que yo cada vez que me acerco a ella y de pronto leo de ella que hay poco, pero incluso hay una película que es muy buena, que hizo un muy buen trabajo histórico, ¿no? Y la actriz es maravillosa, es Rachel Weisz, entonces tiene también como esta sensación de lo que sería Hipatia, ¿no? Una mujer que más allá de tener una belleza física, era realmente una mujer que destacó en las matemáticas, en la astronomía, que era miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría del siglo V, y que de pronto un día entran en una de estas fiestas cristianas, ¿cómo se llama la que hacen en abril? Siempre se me olvida. Cuaresma. Semana, Cuaresma. En una cuaresma entran a su casa, la sacan de su casa y así como intervinieron la biblioteca, la intervinieron a ellos. O sea, llegaron, la destruyeron por completo, la hicieron pedazos, la jalaron. O sea, de hecho, esta película finalmente no puede contar el final como es escrito o como al final se fue
después descubriendo, pues porque hubiera terminado siendo una película gore, porque a ella la deshacen, ¿no? La desollan, lo poco que queda lo queman y entonces no queda cuerpo alguno de ella, todo desapareció ahí. Y los pocos pergaminos que habían quedado, pues desaparecieron, ¿no? Como esta mujer, yo creo que hay muchas y seguirá habiendo. Esperemos que no. ¿Crees que no? Yo creo que Esperemos. sí. Claro, en este momento sí, pero esperemos que el mundo en algún momento cambie. La invisibilización de la mujer se ha dado a lo largo de la historia, pero es por lo que tú decías, debemos mirar quién escribe la historia, quién cuenta el cuento y seguro el que cuenta el cuento es el que, desde el punto de vista que se analiza la historia. A las mujeres se han invisibilizado por los siglos de los siglos, todo el tiempo. Es el patriarcado el que se encarga de, como de hacer esa invisibilización de la mujer. Y a Hipatia la invisibilizan simplemente por ser esa gran filósofa griega que era, porque ella era filósofa, ella era matemática, era astrónoma, era, imagínate, o sea, era una persona que se dedicaba al estudio y no aparece prácticamente en ningún libro de historia ni de filosofía. Sí, Es como si los mismos hombres o el mismo patriarcado dijera, no queremos saber de las mujeres. sí, qué chistoso que incluso los hombres, bueno, me suena, hoy quisiera verlo con gracia, ¿no? Porque si no, de pronto uno hasta se ofende, ¿no? Pero de pronto me parece, pues eso, chistoso pensar que un hombre inteligente, un hombre sabio, también se agrupara a esto, ¿sabes? Se agrupara al pensamiento común en donde creyera que las mujeres no tenían voz ni voz. Porque a mí una de las cosas, como te comentaba, que más me duele de esta historia romántica de la quema de Alejandría, es que no recordamos que de la misma manera se quemó a Hipatia y que al quemar todo lo que representaba en conocimiento, pues nos atrasamos un montón, o sea, porque de pronto sus conocimientos realmente vuelven a salir a la luz en nombre de otra persona que es quien no solo los retoma desde la raíz de Aristarco, sino que entonces algo que había sido visto en el 390, ¿no? Aproximadamente, que era, oye, las elipsis, pues eso, son elípticas, ¿no? O sea, oye, giramos alrededor de una elipsis y se creía que eran círculos. Era algo que ya se había visto, que ya ella había hecho estudios, que ella ya había avanzado sobre eso y de pronto, oye, tuvieron que pasar muchísimos años para que se volviera a hablar sobre eso. Y de pronto como en esta necesidad de que al final, hoy por hoy todavía, los libros de física siguen, obvio, ¿no? Poniendo que, por ejemplo, Kepler hizo cosas que fueron vistas desde antes, ¿no? Entonces, a mí yo creo que eso es lo que de pronto me llama más la atención, ¿no? Identificar que sí ha habido personajes bastante sabios y que de todos modos no aceptaran que la mujer tenía pues una capacidad importante para poder debatir, ¿no? Y llegar a mejores acuerdos. Sí, desafortunadamente así se ha marcado la historia. Hipatia era griega y desde los griegos, desde nuestra concepción de democracia, en ese momento ya había un claro y marcado, por así decirlo, discriminación contra la mujer. Hipatia logra hacer lo que hace por pertenecer a una familia importante, Uh-huh. por así decirlo, por tener una muy buena posición económica. Pero una mujer normal en la antigua Grecia, en la Atenas, en esa famosa Atenas, en esa Acrópolis tan venerada, era una mujer que no tenía voto. Era una mujer que prácticamente era considerada un ser frío. Solamente los seres cálidos eran los que tenían el poder de decisión y el poder de controlar. El ser cálido se le llamaba al hombre porque tenía fuerza y calor en la palabra. Y así lo escribe Seneca en su libro Carne y Piedra,
que te lo recomiendo, es fabuloso, es sobre la construcción de las ciudades y cómo se creaban las ciudades. Y ahí nos cuentan cómo se comenzó a crear esa Atenas y cómo automáticamente se comienza a invisibilizar a la mujer. La mujer era considerada como la que comandaba el hogar, pero no era considerada como para ocupar posiciones de alto rango o ser una general o digamos algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita, 2000 años después, más de 2000 años, disculpa. Entonces, ahí vemos cómo la historia a lo largo de todo este tiempo se ha encargado como de dejar a la mujer de un lado. Y las mujeres que logran sobresalir, como Hipatia, aparte de eliminarlas, como se eliminan en la vida, en su vida, también se elimina su recuerdo. Y me parece esto lo más duro y lo más trágico de esta historia, cómo la historia se presta para esto, para silenciar a la mujer. Y así podríamos hablar de muchas mujeres, Eleonora, de muchas. Y no, ni siquiera irnos al tema religioso, sino al tema histórico como tal. Sí, ¿Tú qué fíjate que opinas? a mí me gusta mucho cuando me empecé a asomar en el timeline de esta, del protagonismo de las mujeres dentro de la ciencia, se podría decir, ¿no? De pronto veo que se separa, ¿no? Por bloques y al verlo tan visual, estos bloques donde dices, oye, pues en la antigüedad ya tenía participación, pero seguía siendo nula, ¿no? Apenas si hay unos dos nombres ahí que sobresalen, ¿no? En la época medieval no te quiero contar. Y de pronto viene una revolución científica en donde las cosas cambiaron para el mundo en general, pero también la mujer seguía estando como muy, pues eso, ¿no? Resguardada, acorralada, pero ya para el siglo XX empiezan a suceder cosas, digamos, más revolucionarias, ¿no? Ya que empiezan a marcar de forma importante la historia de la humanidad. Me llamaba mucho la atención que de todos modos sigue viendo como esta segregación, no solamente de género, sino también, como tú hablas, de posición, en donde todavía hasta la actualidad se lleva, ¿no? Que es más normal que la historia, por ejemplo, de los médicos sea vista como desde la parte masculina. Es como muy común que siempre también pienses en la figura de un científico y pienses en la figura de un hombre, ¿no? O sea, es más, yo veía una entrevista donde yo le preguntaban, salían a la calle y les preguntaban, oye, dime tres científicos. Y los tres científicos que decían, algunos mal, lo que tú quieras, pero siempre eran hombres. O sea, además, esta historia escrita sí se ha posicionado en nuestras mentes. Entonces, a ciencia cierta, en esta historia de la humanidad, en ese primer bloque de la historia antigua, donde Hipatia, como tú dices, sobresale, pues sobresale por muchas razones, y luego finalmente apagamos su luz, y luego vinieron otras, pero que tampoco, por ejemplo, hasta a mí me cuesta trabajo como hablar de ellas, ¿sabes? O sea, a ciencia cierta no sé quiénes son, o sea, hasta ahora que de pronto me pongo a leer sobre, por ejemplo, mujeres que hicieron cosas en la botánica para que después tuviera eso como resultado algún avance en el área farmacéutica, o mujeres escritoras, filósofas, porque además existía mucho esta cuestión que hoy, qué mal que tampoco no, ojalá también hacia allá volvamos hoy que estamos en una reconstrucción de humanidad, en donde antes éramos multidisciplinarios, ¿no? O sea, éramos seres humanos donde teníamos éramos todos, todólogos, y hoy por hoy pues uno termina siendo eso, ¿no? Representante de un área, soy administrativo, soy legal, soy comunicólogo, soy. Y antes estas mujeres, bueno, o estos hombres podían ser científicos, médicos, místicos, filósofos, ¿no? Y yo creo que era porque también se les daba esta posibilidad de acumular conocimiento. Pero
A mí me sigue hoy llamando la atención, por ejemplo, que hasta el día de hoy hacer una marcha es todo un conflicto. O sea, aquí en México, yo no sé si tú sepas, pero acaba de suceder que, bueno, entraron a la Comisión de Derechos Humanos, pues porque no pelaban sobre una situación, no les hacían caso y entonces entraron y fue todo un escándalo porque encontraron también cosas así, ya sabes, ¿no? Que cuando alguien quiere buscar, le encuentra. Y hicieron todo un rollo ahí político porque estamos en un momento en México donde se supone que estamos en un momento de austeridad y encontraron ahí unos tibones en los refrigeradores. Pero lo más importante es que estas mujeres intervinieron las obras de arte que había en las paredes, que todas eran de hombres. O sea, tú te encontrabas ahí, pues no sé, a Francisco Villa y estaba intervenido, a Zapata, no sé quién más, la verdad te estoy diciendo a lo mejor nombres erróneos, no viví en la noticia, pero sí sé que intervinieron estas piezas, porque al final es la única forma de llamar la atención, ¿sabes? O sea, violentando. Yo ya no sé si estoy de acuerdo o no, pero lo que sí sé es que es cuando se marca la diferencia. O sea, cuando de pronto esta mujer que recordamos, que tenemos que meter en la lista de las personas que siempre uno recuerda como mujer influyente, Rosa Parks, pues al final ella hace un acto de violencia desde la paz, o sea, decide no moverse de su asiento, ¿no? Oye, yo no me voy a ir atrás del este autobús, pues ¿por qué no? Pues porque todos podemos ir sentados donde queremos. Y al final eso ocasionó pues violencia. Entonces siempre tiene que haber un acto revolucionario, un acto violento para que entonces la humanidad cambie las reglas. Y los cambios son lentos. Estamos hablando que para estos cambios se tomaron 20 siglos para que una mujer pudiera decir, tener voz y voto en una democracia. Entonces, imagínate, 20 siglos durante la mujer era considerada propiedad del hombre o era considerada, sí, eso, es que a mí me parece el tema terrible, eh, de que la mujer fuera considerada durante mucho tiempo propiedad del hombre. En la antigüedad, volviendo a nuestra antigüedad, hablando de años, 2 años, 10 o 20 años antes de Cristo, la ley judía no permitía que una mujer pudiera acceder a los bienes de ella sin ser manejados por los bienes de su esposo. Uh-huh. O sea, sin ser manejado por su esposo, perdón. O sea, no podía disponer de su dinero, así le perteneciera. Tenía que ser avalada por un hombre para poder manejar su dinero. Estoy hablando de hace más de 2000 años. Y esa ley se vino así, se siguió constituyendo durante toda la historia. En Colombia pasaba lo mismo, hasta aproximadamente entrado el siglo XX. Una mujer no podía disponer de sus bienes si no estaba acompañada de un hombre. Entonces ahí es donde vemos tan marcado ese tema y cómo esas pocas mujeres, a mí, digámoslo así, como con dolor de humanidad, cómo esas mujeres que logran sobresalir, la historia las castiga silenciándolas. Y aquí tenemos casos en Latinoamérica gigantescos. Se me viene a la mente ahorita el caso de Manuelita Sáenz. Ella es ecuatoriana, eh, pero es conocida en el mundo de la independencia colombiana, como la amante del Libertador. No se le reconoce todo lo que hizo, sino simplemente se le reconoce porque fue la amante de Simón Bolívar. Y así podemos enumerar cantidad de mujeres. La esposa de Einstein, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Por qué? Porque precisamente la historia la silencia y simplemente la pone como la esposa de. ¿Tú qué opinas de eso, Leonora? Sí, De fíjate esa... que es que era justo lo que yo te decía, que o sea, realmente ni siquiera tenemos los nombres. O sea, no, y normalmente cada mujer va acompañada de este hombre que es el que terminas recordando. Porque incluso, por ejemplo, mujeres
súper posicionadas en nuestra mente como mujeres científicas, tienen alguien que en su momento pienso que se les apoyó cuando es una linda historia, ¿no? O sea, pienso en una Marie Curie, que es una mujer que rompió 2 veces, ¿no? O sea, que rompe primero porque se gana el Nobel, rompe porque es la primera catedrática, pero al final tenía un partner que hacía lo mismo que ella y que al final también la iba como empujando, ¿no? O sea, de alguna forma era como, oye, no, y ella, y ella, y ella, y ella, o sea, siempre la fue como jalando, ¿no? Si yo lo hubiera querido también, a lo mejor no nos hubiéramos acordado ni de Marie Curie si hubiera sido otro el marido que hubiera tenido, ¿sabes? O sea, aquí está claro que este trabajo en equipo que ellos desarrollaron fue lo que trajo buenos resultados, no solamente para lo que descubrieron y todos estos avances del radio que se hizo y que ella muere por eso al final, sino porque, porque yo creo que ese trabajo en equipo es de lo que a mí también me gustaría hoy mencionar, ¿eh? O sea, aquí no se trata solo de ir sacrificando, ¿no? O crucificando más bien la idea de que, oye, sí, el hombre que ha escrito esta historia, pues entonces nos ha eliminado, ¿no? Lo que pasa es que fue como algo mal aprendido, que se vuelve a mal aprender, que se vuelve a mal aprender, y entonces pasó de generación en generación al grado de que hoy todavía hay sitios en donde siguen sucediendo cosas que son, pues eso, abrumadoras para ciertas culturas, ¿no? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, andar no sé si se le llama burka, esta cosa completa, ¿no? Porque ya es que tienen diferentes Ajá. nombres. Entonces creo que la que es la pieza completa es la burka que se usa en Afganistán. Y yo, por ejemplo, eso me parece algo, pues eso, violento, aunque al final es un pedazo de tela, pues es que te están anulando, completamente no existes, no, nadie te ve, no, estás debajo de un trapo para que pases desapercibido entre otros trapos que flotan, ¿no? Y hoy todavía eso, pues, aunque es algo que sabemos que no debería de existir, que va en contra de lo que ya la civilización nos ha mostrado que es los derechos humanos y etcétera, aún así tienen esta justificación de su cultura. Oye, es que culturalmente ellos así funcionan. Dices, oye, La pues, cultura es lo que hablábamos el podcast pasado. La cultura es ese tema también religioso y esa construcción desde el discurso religioso, que es lo que supuestamente debe ser, que es el deber ser dicho por un Dios, que es el deber ser porque lo dijo Moisés y lo bajó en las tablas escritas en piedra, porque lo dijo el Evangelio, que lo escribió un hombre, y la Iglesia Católica lo refuta y lo avala como ley. O cualquiera de las religiones, no hablemos específicamente de la católica, aunque la católica en Occidente es quien hace esa, ese periodo negro en la historia del que estamos hablando, de oscurantismo durante cientos de años, que por cuidar la religión, por cuidar ese patriarcado, por cuidar ese poder de Roma, había que anular todo lo que fuera científico, todo lo que pensara diferente, todo lo que fuera crítico al sistema. Y entonces comienza este proceso sistemático. La mujer no podía tener acceso. Recordemos los evangelios, al principio se hablaba de una mujer que era María Magdalena, que era la verdadera discípulo de uh-huh. Jesucristo. ¿Y qué hace la iglesia? Crea los evangelios o se escriben evangelios donde el discípulo que tiene que ser es Pedro. Y toda la iglesia se fundamenta en ese evangelio. Los evangelios que hablan de María Magdalena son evangelios apócrifos o evangelios que no son avalados por la iglesia, porque va en contra de ese poder. Y comienza esa escritura desde ese momento a escribir que María Magdalena no era una mujer, sino era una prostituta que iba en busca de Cristo. Y ya automáticamente la historia comienza a desdibujar lo que era esa mujer. Cuando esta mujer era una gran mujer, era una mujer que incluso financiaba el movimiento de Cristo, porque era una mujer rica, era una mujer millonaria, y puede darse el lujo de financiar a esto. Y en la escritura de la historia,
La llevamos al punto de ser prostituta y de ser una persona que, entre comillas, no valía mayor cosa. Y la anula la historia. ¿Y la historia quién es? Quien escribe la historia. Digamos, todo esto que estamos viendo, todo esto que estás diciendo ahorita de cómo en este momento, en el siglo XX, comienza como a haber ese movimiento de rescatar, es porque comienzan a existir otros puntos de vista de ver la historia. Y ahorita te hablaba de Manuelita Sáenz, como era recordada por ser la esposa del Libertador. Y encontramos en la historia del arte casos dramáticos como el de una mujer que fue artista en España, pintaba a la realeza y su obra, siglos después, fue atribuida a un hombre. Solo hasta hace muy poco tiempo, el historiador Estrella de Diego, descubre que esos cuadros no eran del hombre al que lo atribuían, sino era de esta artista. Esta artista se llamaba, ahorita se me va el nombre de ella, pero ya lo voy a buscar. Sofonisba se llamaba esta artista. Y durante siglos su obra de arte fue adjudicada a un hombre, porque los historiadores de la época no podían creer o no podían soportar que estas obras tan bien catalogadas, tan bien las hubiera hecho una mujer. Entonces, ahí es donde yo digo el sistema es perverso, Leonora, es un sistema, no sé si sea un sistema escrito o medido para ser así, pero es un sistema que lo que tú dices, se viene aprendiendo siglo a siglo. Y hasta ahorita, en este momento, 20 siglos después, es donde se está generando, dando esa liberación. Acá en Colombia las mujeres llevan votando aproximadamente 60 años. 60 años, Eleonora, de una república que luchó por la libertad y tenemos 200 años de vida republicana. Entonces ahí yo veo que el tema es bastante estructural y bastante de fondo. Que no es un tema de que a un historiador se le olvidó hablar de una mujer o se le olvidó reconocer el trabajo de una mujer. Es como si ese patriarcado tácitamente esa fuera su manera de conservar el poder y mantenerse al frente, escribiendo la historia. Y por eso ahora estos medios, estos podcasts, este tipo de maneras de dejar plasmado esto, aquí como yo lo veo, estamos haciendo un pedacito de historia, Leona. Estamos dejando para las futuras generaciones un documento de conocimiento de lo que nosotros estamos viviendo, de cómo visualizamos este mundo, y que alguien podrá en algunos años interpretar de una manera y tener fundamentos para generar nuevas historias y poderse hacer una crítica de qué es lo que pasa en nuestra sociedad, y no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino a nivel mundial. Fíjate que ahorita que me hablabas del voto, esta mujer, Emily, que le hicieron hasta una canción, ¿no? En la película de Mary Poppins, ¿no? Que habla justo de cómo se apasionó por el movimiento sufragista y lo puso en alto, ¿no? Pese a cualquier cosa. Y de todos modos pasaron años, o sea, para que realmente pudiera tener resultado. Y luego para que llegara a América, bueno, pues pasaron otros tantos. Y fíjate que siempre hay una justificación. O sea, yo veía un documental de Heidi Lamar, que Heidi Lamar es esta actriz de Hollywood que es que hasta cierto punto incluso también la olvidamos como actriz, como a muchas, porque siempre pues las actrices pertenecen como a una moda, pero ella llega e incluso implanta una moda. Ella llegó también huyendo de la guerra, huyendo de una, no solo de la guerra, sino de una guerra interna, porque ella estaba casada con un millonario, pero resulta que ella había hecho una película siendo muy joven en donde salía desnuda, es de las primeras películas donde veías el dorso de una mujer desnuda y entonces era como, pues eso, ¿no? Atroz. Y el marido que tenía la atormentaba con eso.
Y finalmente ella sale corriendo, ¿no? En un barco donde conoce al dueño de la Metro Golden Mayer, y a partir de ahí logra tener un contrato que la hace una gran actriz en la época de los 30, de los 40, ¿no? En donde estuvo, oye, pues con Clark Gable, pues con muchos, con este señor Spencer Tracy, y de pronto también fíjate que ahí nunca se le tomó en serio por esa película que ella tenía como desnuda. Este señor de la Golden Mayer siempre la trató como esta palabra horrible que suena, pero que todos entendemos bien, como una mujerzuela. Y entonces terminó dándole papeles secundarios y horribles, al grado de que termina ella burlándose de una misma actuación que ella podía hacer incluso mejor, cuando constantemente ella se superaba. Pero lo extraordinario de ella es que, siendo una mujer que venía huyendo de Austria, te digo, se instala en Estados Unidos, y desde este amor a la Unión Americana y etcétera, de pronto decide como empezar a apoyar en un momento de guerra. Y entonces ella todo el tiempo estaba inventando cosas, ¿no? Ella era alguien inquieta, y de pronto, dentro de las cosas que inventa en ese momento, es justo el principio del Bluetooth y del Wi-Fi o del GPS. O sea, que es una cosa de brincos, es una cuestión como de lógica en brinco, que yo a ciencia cierta no podría explicarla de manera técnica, pero lo que sí sé es que ella, junto con otra persona que le ayuda, que era un hombre, el que de pronto se ponen ellos a trabajar con este planteamiento, como con una maqueta, van y se la venden la idea a la Marina, ¿no? Y la Marina, por supuesto, que hace esta cuestión de decir, por favor, esta mujer que se regrese a actuar, ¿no? O sea, ¿de qué va? Ahora resulta que es inventora y autodidacta, pues ni quién le va a creer. Y entonces, es ese, digamos, ese invento que le dan a loca, o sea, que al final ella lo que decía es, uno, úsenlo; dos, oigan, denme de aquí el dinero que me toca por haber hecho una patente, ¿no? Y finalmente, años después, que es de lo que trata el documental, se encuentran unas grabaciones en donde se dan cuenta que esa, digamos, investigación que ella había hecho, ese invento que ella había hecho, sí lo había utilizado la Marina para poder hacer una comunicación no rastreada, con el que años después, o sea, hoy en la actualidad, pues es el que manejamos para todas las cosas que hacemos. O sea, hoy en día, que nuestra comunicación es Wi-Fi, para todo lo usamos, o sea, la gente lo tiene muy relacionado en la cabeza, y antes de eso sabíamos que nuestra previa comunicación, y que a ciencia cierta tú dices, oye, ¿cómo funciona el Bluetooth? Bueno, pues que para ti es darle un clic a algo, o el GPS. O sea, hoy ya no nos aprendemos las direcciones de nada, hoy para todos lados uno se va con un GPS. Pues todo esto fue gracias a una mujer que quedó en el olvido, que quedó completamente, que fue víctima de todo un sistema donde ella era una mujer, donde además entra al mundo del cine, entra al mundo de la fama, al mundo del dinero. Y ella, cuando hablaba de ella en primera persona, se refería a, no, bueno, lo que pasa es que me tocó ser mujer, ¿no? Y entonces las mujeres se ven más bonitas y estorban menos y se quedan calladas, y parece que son no inteligentes, y solamente se ríen cuando se tienen que reír, y lloran cuando tienen que llorar, y se dedican a su hogar. Entonces, es esta mujer, que a mí me parece de verdad divina, que es un personaje que uno debería de asomarse, es porque incluso tiene esta cuestión de diva, ¿sabes? O sea, sí pasa por esta etapa de haber sido una gran celebrity, y de pronto se transforma en una mujer que fue envejeciendo con la época de Hollywood, y cuando ya finalmente le quisieron dar las gracias, ¿no? Como, oye, muchísimas gracias, porque fíjate que sí, ya ni siquiera se presentó a que le dieran el premio, ¿no? Ya fue como, oye, ¿sabes qué? Ya ni me interesa. Pero hasta el día de hoy empezamos como por lo menos a contar esto como si fuera una anécdota. O sea, decimos, oye, ¿sabes qué? La Mar se dio una patente a la Armada estadounidense con la esperanza de que se usaran en torpedos alemanes, y que de esa manera fueran capaces de detener la guerra, ¿no? O sea, ella lo hace como
en esta ambición, a lo mejor también romántica de querer algo, de quererle dar un regalo al país que la había acogido, y al final ahí ella se hundió en una depresión donde se alejó de todo. O sea, fue tan grande su decepción que al final se empezó a alejar, a convertir en un ser oscuro, que ya no salía de su casa, se alejó de su familia. Y finalmente, bueno, pues eso, la hemos retomado pocos, ¿no? Pues ahorita en este podcast y seguramente en uno que otro artículo, en este documental que se hizo, pero hasta antes de este documental, a nadie le importaba saber ni qué era el Bluetooth, ni qué era el Wi-Fi, ni qué era el GPS, mientras tú le des clic a un botón. A lo mejor por eso, fíjate, nos hemos vuelto comodinos y la verdad es que a veces no nos conviene preguntar de dónde vienen las cosas, ni siquiera las mujeres, porque hay un factor también de exclusión dentro del mismo gremio de las mujeres. O sea, no, además entre mujeres, no todas las mujeres nos sentimos iguales, ¿sabes? Ese es el punto. El punto es que hay una discriminación arrogante que se extralimita. O sea, no nada más de verdad va en género, o va en raza, o va en clase social, sino que incluso dentro de la misma clase social, dentro del mismo género, dentro de la misma raza, siempre tiene que haber algún parámetro, algún adjetivo, que entonces establezca esta jerarquía de quién es mejor que. Y por lo tanto, ahí es donde, pues esos, encarpetamos personajes maravillosos de la historia. Es que ahí está el problema, Leonora. No es quién es mejor que. O sea, nosotros como humanidad somos uno solo. Tenemos un solo cerebro, pero somos dos géneros diferentes. Y en estos momentos existen muchos más, unas otredades que hace, gracias a nuestro cerebro, a ese maravilloso pensamiento, tener esa multiplicidad de poder decir soy mujer, soy hombre, soy hetero, soy bi, soy lo que quiera ser. Pero hay esperanza, Leonora. Yo pienso que en este momento, este es el momento de construir esa historia, de construir esos escritos. La historia no es ley, la historia, lo que se dice, no es que sea lo que fue. Estamos en un momento donde se puede comenzar a hacer esa construcción, donde podemos desde las diferentes ciencias, desde de los diferentes escenarios del conocimiento, comenzar a rescatar todo este tipo de cosas. Hay una historiadora del arte, Griselda Pollock. Ella es londinense y desde la historia del arte ha hecho muchísimo por ese movimiento feminista. No el movimiento feminista que anda diciendo que todos los hombres son una porquería, no. Simplemente el movimiento feminista que dice hay que rescatar lo que verdaderamente existió. En su libro que habla de la modernidad y del siglo XIX, ella coloca una cita de Baudelaire, este gran poeta francés del siglo XIX. Sí, me encanta. Y te voy a leer una frase, un fragmento de lo que escribió Baudelaire de la mujer, de lo que significa la mujer para el artista. Y ahí te voy a demostrar cómo esa cosificación de la que tú me estabas hablando ahorita, de esta mujer de Hollywood, de cómo la comienzan a ver como ríete y nada más porque sirve solamente para eso. Este es un fragmento de Baudelaire. La mujer para el artista en general es mucho más que solo la hembra del varón. Más bien es una divinidad, una estrella, una conglomeración brillante de todas las gracias de la naturaleza condensadas en un solo ser, un objeto de admiración y de la curiosidad más profunda que el cuadro de la vida puede ofrecer a quien la contempla. Es un ídolo, estúpido quizás, pero deslumbrante y cautivador. Todo lo que adorna a la mujer, todo lo que sirve para demostrar su belleza, forma parte de ella misma. Ese fragmento a mí me marcó el libro completo y entendí todo el trabajo que estaba haciendo Griselda Pollock, tratando de construir y sacar a la mujer no como una cosa, como aquí Baudelaire la plasma. Es bella, aunque estúpida, pero es bella. Entonces, porque es bella la perdonamos y porque es bella la podemos pintar y porque es bella se vuelve mi musa de inspiración. Pero solamente por eso.
Ujú. Y lo que te decía, la mujer fue propiedad del hombre. Entonces al hombre lo medían por cuántos animales tenía, si tenía mujer y si tenía hijos. Los hijos también eran considerados hasta cierta edad propiedad del señor de la casa. Entonces es algo perverso, Eleonora. O sea, yo cada vez estoy leyendo este libro que se llama Visión y Diferencia, encontré cómo en ese siglo XIX las mujeres, siendo de clase alta, siendo mujeres artistas, ahorita estoy hoy con toda mi cabeza totalmente revuelta. Estas artistas del siglo XIX, siendo amigas de los grandes impresionistas del siglo XIX, eran mujeres que no tenían acceso a lo mismo que tenían los hombres. Eran mujeres que no podían salir de su casa. El siglo XIX, en la gran París del siglo XIX, cuna del modernismo, una mujer no podía salir sola a la calle. Una mujer no podía ir a un restaurante sola. Una mujer no podía ir a tomarse algo después de las 5 de la tarde. Ese era un espacio para el hombre. Las mujeres que estaban en la calle eran prostitutas, o las que estaban en los bares eran mujeres de clase baja. Y ese era ese gran escenario del modernismo. Ese es el escenario del modernismo del siglo XIX. Imagínate. Y estamos hablando que tienen que pasar tanto tiempo para que estas cosas comiencen a medianamente cambiar. Entonces yo pienso que estamos en un momento de la historia que cuando nos escuchen o nos lean en unos años, esperemos que este sea como ese gran punto de inflexión, este cambio de siglo al siglo XXI, ya sea ese momento donde las mujeres y donde los hombres vamos a comenzar a construir una historia diferente, a dejar un legado diferente, a encontrar ese espacio de la igualdad, de la igualdad no solamente laboral como a veces se tiende, sino ese espacio donde tú como mujer, yo como hombre, soy dueño de mi espacio y soy soberano de mi propio cuerpo. A la mujer no se le ha dejado ni siquiera ser soberana de su propio cuerpo. Los hombres deciden si pueden abortar, los hombres deciden si se pueden hacer un tratamiento o no de fertilidad, si pueden. Es decir, o sea, la mujer, aparte de ser relegada en todo su aspecto intelectual durante años y años y siglos, también su cuerpo es sometido. También su cuerpo se vuelve propiedad de ese hombre que le tiene que dar permiso para ver si puede o no puede eh, tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Entonces, a mí este tema me marca mucho y digamos, me da como dolor de humanidad de ver cómo esas luchas de derechos y cómo esos movimientos de derechos a veces se les olvida que no solamente es el derecho del hombre, sino es el derecho de esa palabra tan bonita que es humanidad, donde la humanidad somos todos, donde no solamente son los hombres blancos y libres, como decía la ley, que podían votar en Atenas, o como diría la ley de 1819 en Colombia, hombres de muy buena familia, con un buen capital de renta y que sepan leer y escribir. Eso no puede ser una democracia, ahí no puede radicar la igualdad. La igualdad está en que todos somos humanos. Fíjate que me recordó un poco ahora lo que decías, que también esta sensación machista es, es muchas veces llevada al límite hasta por las mismas mujeres, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en la primera programadora, ¿no? Porque muchas veces también, fíjate que el mundo de la programación se piensa siempre por esta impronta sexista en donde dices, oye, ¿sabes qué? Te imaginas que siempre detrás de un programa hay un hombre, ¿no? Y la primera programadora, el primer algoritmo de programación lo hace una mujer que era la hija o la única hija de este poeta Lord Byron. Y entonces esta mujer que se llama Ada King se casa, o sea, al final la termina casando su madre, ¿sabes? O sea, aunque ella tenía claramente estas habilidades y se distinguía por ser buena en las matemáticas y por tener una elocuencia brillante y era buena en su trabajo, y esa máquina fue
valorada incluso por la persona con la que la trabajó, al final termina siendo casada por su madre con un hombre y se muere a los 36 años de cáncer. Así. O sea, al final su fascinación por las matemáticas quedó en eso, en algo anecdótico, porque ella terminó como una ama de casa, bien arregladita, bien pintadita y todo, y su pensamiento científico se quedó en eso, en una ciencia poética. Yo lo leía de pronto y me encantó, porque sí, o sea, al final nos olvidamos de ella por completo, ni siquiera los programadores realmente hablan de ella como el parteaguas, ¿no? Solamente se dedican a trabajar y siempre es importante saber la raíz de las cosas para poder mejorarlas, para poder trabajar a partir de eso. Entonces, a mí me sorprende por eso siempre que siempre hay alguien que está dentro de esas consecuencias. Y no necesariamente los villanos son los hombres o las iglesias, sino somos nosotros mismos, o sea, los que terminamos siendo los que discriminamos al otro de una o de otra forma, ¿no? O sea, por eso es que siempre yo me aferro mucho a este concepto de que incluso entre los mismos gremios siempre marcamos distinciones y que eso ha hecho, yo no sé si tú recordarás, pero por favor, o sea, no nos vayamos muy lejos, hace, ¿qué será? 2 años, cuando la película de Roma en México, que de pronto es, oye, ¿quién es esta mujer Yalitza Aparicio, no? Y que hasta para México fue un contraste que de pronto una mujer oaxaqueña con rasgos que iban completamente fuera de los estereotipos de belleza universal, llegara a mover el mundo y estuviera en los Óscares y en una revista extraordinaria de moda que todo el mundo quería estar. Y cómo oías mucha gente, o sea, desde los oías en tu casa, o sea, yo recuerdo conversaciones con mis primas y que te decían, ay, no, pero sí está bien fea, ¿no? Y luego oías un programa de televisión abierta y te decían, ay, no, la verdad es que sí, tiene cara como de sirviente. O sea, cosas que decías, oye, o sea, ¿queremos estar a favor o en contra? O sea, queremos que nos apropiemos de esto, de este lenguaje, o queremos realmente seguir echándole leña al fuego, porque te juro que parecía que era seguir echándole. Y al final ella lo hizo muy bien, porque siempre sus respuestas eran asertivas, es una mujer inteligente, es una mujer sabia, que sabía que venía a romper, no sabía yo creo que de qué tamaño venía a romper, pero lo ha hecho, ¿sabes? O sea, ha hecho que de pronto nos demos cuenta que eso somos. O sea, lo peor del caso es que eso somos los mexicanos, ¿no? O sea, los mexicanos al final somos piel morena. O sea, no importa de qué color nazcas, o sea, somos piel morena y somos mestizos. Siempre va a haber una combinación con nuestro conquistador, pero no se nos puede olvidar que nuestra sangre corre sangre de indígena, o sea, porque además eso tendría que ser nuestro orgullo. Y como que ahí es donde nos hemos perdido, ¿no? En esta sensación aspiracional de siempre querer ser algo que nos han contado. Entonces, me estoy acordando también, por ejemplo, una vez yo leyendo, a mí me encanta mucho el libro de Las Mil y Una Noches, ¿no? Y un día me pongo a leer una versión que la primera parte del libro hablaba de que este libro era un libro con la traducción original de Las Mil y Una Noches, porque la primera vez que se había traducido el libro y que era el libro que había salido y que se había vuelto famoso internacionalmente, pues era un libro que se había traducido desde la visión europea y por lo tanto pues habían suavizado muchas cosas por cuestiones culturales y otras tantas las habían enaltecido, porque el libro justamente pues habla de este sometimiento también, hablando de las mujeres, recordemos también la vez pasada lo hablamos, ¿no? Justo de Las Mil y Una Noches, de este sultán que iba matando un día por día a la mujer que se llevaba a la cama hasta que acabó con todas las mujeres. Y justo este libro sí se posiciona en la mente de Europa a partir de su visión europea, de estos grandes vestidos, o sea, todo lo hace
al final. Y ese es el que también llega a América, y eso es lo que al final nos encantaba seguramente a todos querer ser, ¿no? O sea, siempre visualizamos el ideal del ser humano, el ideal de la mujer, la cosificación. Fíjate que ahorita que me leíste este poema de Baudelaire, me quedaron claras muchas cosas, ¿no? Que al final, fíjate que hasta desde el cariño llevaba esta carga pues eso, de violencia de género, se podría decir hoy, ¿no? Bien aplicado. Bien aplicado, es terrible. Es terrible cómo esa occidentalización es la que se encarga como de romper todo, ¿no? Todo eso que tú estás hablando, todo eso de nuestras raíces, no sentirnos orgullosos de nuestras raíces, sino querer ser algo que no somos. Y, y, y es eso, la occidentalización. Y no solamente nos pasa a nosotros, ahorita esa gran cultura oriental está sufriendo ese mismo tema de la occidentalización, como esos estereotipos de belleza femenina que se han mostrado a lo largo de todo este siglo del cine y de la publicidad y la comunicación, está comenzando a hacer efecto. Vemos cómo mujeres en Corea se mandan a operar sus ojos para no verse orientales, para no verse lo que son, sino para verse más occidentales, para tener ese estereotipo de belleza, un estereotipo de belleza que refuerzan los medios, que refuerzan las familias, que se refuerzan con los juguetes. Por eso aparece una Barbie, por eso aparece una Barbie con un pensamiento como soy solamente linda y ya. Y le entregamos ese juguete a nuestras niñas de 2, 3 años y su madre desde ahí comienza también a fortalecer ese estereotipo. Entonces la lucha es muy difícil porque son siglos y siglos de seguir cultivando este estereotipo. Y a veces una madre le enseña eso a su hija no porque sea mala, sino porque eso se lo enseñaron a ella. Y así sucesivamente vienen generación tras generación, las mujeres diciéndole a sus hijas, es que tienes que atender a tu padre, tienes que atender a tu hermano. Ellos son los que van a trabajar, ellos son los que salen, tú te quedas conmigo haciendo los quehaceres de la casa. No pienses en salir a estudiar, eso es para hombres, no pienses en jugar fútbol, no pienses en ningún deporte porque pues esto es para hombres. Y esa palabra, eso es para hombres, es lo que tiene a todas estas generaciones de mujeres ocultas que las tienen ahí. Yo pienso que eso que decías ahorita del burka, por lo menos los musulmanes son unos hombres de frente que les dicen, te tienes que poner el burka. Nosotros en Occidente a las mujeres les tenemos un burka peor, porque nosotros las invisibilizamos con la palabra, con escribir, con hacer historia, que me parece más terrible aún. Ese burka que le ponemos, ese burka que llevan todas estas mujeres de las que me has hablado, Leonora, es un burka histórico, es ponerles esa capucha y ya. Y ahí estás entre ese cúmulo de mujeres iguales, no puedes sobresalir, solamente veo tus ojos y ya, todo es una gran manta negra. Y a mí ese símil del burka que hiciste me parece fabuloso para este relato. Es como la historia ha montado ese burka sobre toda la feminidad. Fíjate que también hay otra cosa curiosa que a mí me llama mucho la atención, este fenómeno primero voy a poner un ejemplo que alguna vez alguien me contó, que me dijo, fíjate que es muy gracioso que cuando un gato es muy bueno, dices, mira, este gato es como un perro, ¿sabes? Fíjate, es bien obediente y bien inteligente, es como un perro. Y de pronto fíjate que las mujeres que han sobresalido de manera importante, como pienso en una Margaret Thatcher, ¿no? Ha sido una mujer que, oye, pues desde el título lo lleva, ¿no? La dama de hierro, ¿no? Y fíjate todo lo que hizo al final, o sea, por lo que se le recuerda, es obviamente, pues bueno, pues por su jefatura de gobierno en Reino Unido, pero dentro de esa jefatura de gobierno, porque
pues privatizó, hizo cosas en cuestiones laborales, ¿no? Y a todo este fenómeno, pues se le puso un nombre, el trancherismo o algo así, o tacherismo, no sé cómo bien se le diría, pero al final esta mujer a mí me parece que actúa como un hombre, o sea, al final, y además así se les decía, o sea, era como, oye, fíjate que esta mujer es tan inteligente que hasta parece hombre. O sea, es más, es un comentario que yo he oído todavía hoy por hoy, que Claro, me sorprende, o sea, es como, ¿what? Y siempre me va a recordar a, oye, mira, este gato es tan bueno que parece perro. O sea, esta sensación de, oye, mira, esta mujer es tan inteligente, es tan mira, buena que hasta parece hombre, ¿no? De hecho, acabo de fíjate, recordar, dime. acabo de recordar algo fabuloso de una compatriota tuya. Bueno, no sé si es compatriota, creo que es de Chabela Vargas. Bueno, sí, ella Ese dice que sí, porque documental, ella dice que los mexicanos claro, podemos nacer nacen donde se donde. nos dé nuestra gana. Porque ella nació en Costa Rica. Pero a ella le tocó en ese mundo y en esa época donde vivió ser más hombre que los hombres. O sea, ella tenía que beber más trago que los hombres, tenía que consumir más licor, tenía que conquistar más mujeres que los propios hombres. O sea, lo que tú estás diciendo es muy cierto. Es, esa Margaret Thatcher para llegar a ser donde está tenía que ser más dura que los hombres. Y una Chabela para en ese medio machista en el que le tocó vivir, tenía que ser más hombre que los mismos hombres. Entonces, o sea, ese símil que acabas de hacer me parece fantástico porque es cierto, para que una mujer sobresalga, ¿tiene que dejar su esencia? Esa sería una pregunta a hacerse. ¿Tiene que dejar su esencia y comportarse como hombre para poder sobresalir? O sea, no lo puede ser siendo mujer, siendo lo que es. Fíjate que yo te diría que yo conozco varios casos que sí. O sea, de hecho, ahorita mismo se me viene a la mente una mujer maravillosa con la que yo trabajé y al final ella era como dicen aquí en México, era un vato. O sea, se comportaba perfecto, o sea, se nadaba entre tiburones y tenía el mismo nado, ¿sabes? O sea, se colaba bastante bien, al grado de que incluso podía de pronto tener ofensas desde el sentido del no reconocimiento, ¿no? Como todo el tiempo se le estaba cuestionando algo, desde su sexualidad, ya sea como eres lesbiana, o oye, ¿por qué no tienes hijos? Oye, ¿por qué te comportas así? Oye, ¿por qué no te maquillas? Oye, ¿por qué? Al grado de que tuvo que empezar a hacer ciertas cositas, ¿no? Pero a ciencia cierta ella, que era una directora de una empresa, tenía la posición que tenía porque tenía completos comportamientos redondos masculinos, en todos los sentidos. Ella podía ir a una comida de hombres sin sentirse incómoda. ¿Por qué? Porque al final entendía sus chistes, hablaba este idioma, porque también es cierto que somos distintos, obvio, eso no se puede negar, ¿no? O sea, las conversaciones de hombres y las conversaciones de mujeres son distintas, pero no por eso son más o menos, ¿no? Y tampoco no quiere decir que no nos podamos revolver. Pero acá ella claramente se había mimetizado. Entonces, no es que llegara a imponer un pensamiento femenino o feminista, porque también conozco estos ejemplos. O sea, yo puedo pensar hoy en una mujer que ha marcado mi vida para eso, que la conocí ya muy grande, que no es que seamos grandes amigas, porque no nos lo ha permitido el tiempo y el espacio. Vivimos juntas en la Ciudad de México, luego vivimos otra vez juntas en Lima, Perú, y esta mujer sí es alguien que constantemente está marcando estos límites del feminismo, incluso llega a incomodar, ¿no? Es esta mujer que entonces incomoda, porque como ella bien dice, bueno, lo que pasa es que dejar de ser machista, pues implica que renuncies a la comodidad de venir viviendo como hemos vivido durante todos unos miles de años. O sea, esto es cavernario, por favor. Entonces implica que renunciemos incluso a nuestro lenguaje cómodo, porque tú le dices a tu hijo con la mano en la cintura, oye, no llores, no llores como niñita, no, o sea, no, niños no lloran.
Entonces, implica que como mujer renuncies y obviamente implica que como hombre también renuncies. Y yo te puedo hablar de estos dos ejemplos, de cómo al final, por ejemplo, también la segunda, que es este espíritu completamente feminista, incluso también termina teniendo actitudes masculinas para poderse colar en un mundo directivo de hombres. Y ya estando ahí, porque ella es, híjole, inteligente lo que le sigue. O sea, ya estando ahí, ahora sí discute desde su labor como mujer. Pero primero nada, 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 igual que un tiburón. Y una vez que ya está ahí, entonces empieza a hablar que es sirena. Oigan, señores, esta cola es de sirena, ¿no? Y entonces empieza como a marcar un territorio. Pero yo sí creo que las mujeres, dependiendo de qué escojas, pues tienes que renunciar. O sea, tú piensas, por ejemplo, no sé, porque además es que el mundo cuando estamos hablando de la inclusión, que la inclusión es otro tema, pero por ejemplo, oye, el mundo está hecho para los diestros, ¿no? Oye, tú te compras un abrelatas y el abrelatas pues es de diestros. Oye, que si quieres uno de zurdos, pues vas a tener que conseguir uno especial. Ese es el punto. El punto es que el mundo, que lleva años de erigirse, pues entonces se ha construido basado en dinámicas masculinas, en intenciones masculinas, en cuestiones machistas. Por lo tanto, entonces tú llegas y por supuesto que lo que tienes que hacer como mujer es adaptarte. Es así. En el Tú inter sabes, tienes que marcar tu territorio a lo mejor, pero yo creo que ahí sí, ahora con este encanto femenino, ¿no? Que es disimula, sonríe cuando tengas y cállate. Si te fijas cómo al final se siguen aplicando las reglas, es me adapto claro, y luego me callo. Pero es muy difícil que marques desde quién eres, desde tu autenticidad. Te lo dice alguien que me ha costado mucho trabajo, que constantemente a mí, que yo a mí que me digan, oye, ¿por qué no eres alguien pues normal, ¿no? Y yo digo, bueno, pues ¿qué haré que la gente cree que yo no soy normal? Y seguramente lo que hago es que de pronto hablo de más, de pronto me río de menos y de pronto me cuesta trabajo adaptarme. Fíjate, eso es lo único que hago raro. Así que sí creo que hay que adaptarse. O sea, que en general hay que adaptarse y que es también un tip social. O sea, oigan, mujeres, no todo es nadar contra corriente. No, 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 no. O sea, si aquí no es el estar batallando todo el tiempo, sino saber llegar, saber llegar. O sea, yo también creo que ahí sí. es el mérito. Mira, Eleonora, yo considero que la mujer por sí misma no ha sabido aprovechar lo que tiene. Para mí, ustedes, o sea, la mujer, cuando hablo de ustedes, la mujer es el ser más fuerte. Es, es, es como ese ser poderosísimo que puede dominar el mundo, pero no lo hace digámoslo así, por su nobleza. La mujer físicamente está diseñada para sobrevivir más que el hombre. La mujer físicamente o fisiológicamente está diseñada para llevar vida adentro, para dar vida. Por esa misma razón es más fuerte que el hombre, tiene umbrales de dolor más altos que el hombre. Puede sobrevivir más días en una hambruna y en una sequía que el hombre. Por donde la mires, la mujer es mejor que el hombre. Está diseñada para dar vida, para cargar esa vida 9 meses, parirla y seguir viviendo y seguir trabajando. Entonces yo pienso también que ese patriarcado es como una envidia hacia la mujer, como tengo que minimizarte porque tú eres más que yo, eh, por ese miedo a que la mujer puede llegar a ser más que el hombre, entonces por eso la tengo que invisibilizar. Es una teoría que siempre he tenido porque no encuentro una explicación alguna para que siglos y siglos las cosas sigan pasando igual. Yo creo que también nos Y pusieron a perseguir una zanahoria equivocada, Will.
mira, durante muchísimo tiempo, piensa, por ejemplo, en la Virgen María, ¿no? Oye, la Virgen María es esta mujer inmaculada, buena, la madre de Jesús, por favor, la mujer más famosa de la historia del mundo. Y fíjate Ajá, cuál era lo que teníamos que perseguir. Algo imposible, por favor. Esto es una obvio. historia que cómo íbamos a ser inmaculadas y además tener un hijo y además de ser buenas, calladitas y tú. Eso era la zanahoria que teníamos que perseguir. Oye, es que tú tienes que ¿Y ser como la Virgen, y María. quién puso esa zanahoria? ¿ Quién puso esa zanahoria? Esa zanahoria la pone, pues obviamente el hombre. Al punto que en la historia de María le anulan los otros hijos que tuvo. Para la historia de María no tuvo hijos porque tenían que conservarla inmaculada. Uh-huh. Para lo que tú dices, ese era el dominio desde el punto político de la iglesia, cómo anuló a las mujeres durante todo ese tiempo, pues era eso, lo que tú dices, estoy colocando algo imposible Uh-huh. para que llegues. Bueno, consérvate inmaculada y sé la mejor mamá del mundo. Esa es la función que tienes que hacer. Eso es lo que quiere Dios que hagas, que es lo peor. Otra vez vuelve el tema de Dios al cuento. Pero, pero es lo que durante siglos enseñaron. ¿Y qué pasaba con la mujer que pensaba diferente? Y la mujer que decía, no, es que las cosas no son así, inmediatamente era considerada bruja y pues la quemaban. O sea, nada distinto a lo que le pasó a nuestra amiga, la última filósofa griega. Se volvió como ese comodín. Entonces, mujer que se opusiera al sistema y dijera lo que pensaba, entonces, pues considerada bruja y si no se arrepentía, se quemaba. Y ahí es donde veo yo ese valor y esa valentía de cuántas mujeres asumieron su posición y se fueron a una hoguera, pero nunca se vieron en su pensamiento y en lo que querían hacer. Ahí es donde se ve ese temple de esa mujer, de lo que es ese espíritu femenino. Y se me viene a la mente esas frases de Policarpa Salabarrieta, una muchacha muy joven, eh, que prácticamente es anulada de los libros de historia en Colombia, que perteneció a la independencia y ayudó muchísimo y venía de una familia muy, muy pobre. Y dice esta frase justo antes del fusilamiento: pueblo indolente, diría, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ve que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo, miserable pueblo. Yo os compadezco, algún día tendréis más dignidad. Muero por defender los derechos de mi patria. Y era una mujer que tenía eso, o sea, que tenía más cojones que los hombres, que tenía esa feminidad bien puesta. Y ni siquiera en ese momento, frente a un pelotón de fusilamiento, dio a torcer su brazo. Y eso para mí son los ejemplos que nos dejan todas estas historias de todas estas mujeres que prefirieron una muerte terrible o prefirieron ese silencio y ese por ser quien eran y por conservar su dignidad en alto. Así la historia no lo reconociera. Poco a poco esa historia se va filtrando por ahí, porque la historia tiene eso. La verdad no se puede quedar oculta. Tú puedes escribir una versión de la historia, pero siempre aparecerá alguien que escriba la otra. Y yo sé que estamos en un punto de inflexión donde van a comenzar a aparecer esas historias porque los nuevos historiadores tendrán que comenzar a construir y a deconstruir esos discursos que durante siglos nos han venido marcando. Entonces pienso que estamos en un momento muy bonito, Eleonora, para comenzar a hacer esa deconstrucción y nosotros por este medio podemos dejar esa semilla para esas futuras generaciones que comiencen a escarbar qué hay detrás. O sea, lo que está en los libros de historia no es lo que es lo que nos cuentan, que es diferente. Y fíjate que también yo no sé por qué nos gusta eso, sigo creyendo la frase esta que te decía de
somos comodinos, porque, no sé, pienso en una mujer que todos conocemos, ¿no? Lady Di, y que también se le quemó de otra manera, ¿no? Se le satanizó de Ujú. otra manera y se le mató de otra manera. Y al final, hoy nos quedamos con la historia que nos quisieron contar, ¿sabes? Es como, ah, no, sí, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando dices, oye, ¿por qué no nos gusta escarbarle? ¿Por qué nos da miedo encontrar cosas que nos hagan sentir incómodos? Yo creo que esa sería la frase, o sea, como que le sacamos la vuelta a la incomodidad. O sea, porque también, por ejemplo, pienso en varias que reconocemos, ¿eh? O sea, que reconocemos estas figuras importantes, pero por otras cosas. O sea, pienso en una Cleopatra, por ejemplo, en donde también Cleopatra de pronto yo he escuchado comentarios, te digo, de hombres este, inteligentes, pues, o sea, que me parece que dices, oye, pues que tú no te dedicas a esto, y de pronto que puedan hablar de Cleopatra como, no, bueno, lo que pasa es que ella era una puta fantástica, ¿no? Y tú dices, sí, seguramente también, ¿no? Pero ¿por qué no la ves mejor como una gran negociadora, una mujer brillante, súper elocuente, con una habilidad extraordinaria para los idiomas y luego, bueno, ambiciosa y poderosa, ¿no? Y como también, bueno, claro, anecdóticamente con una gran historia de amor, pero al final siempre nos quedamos con lo que queremos contar de la historia. O sea, pienso en una Juana de Arco igual, ¿no? O sea, fíjate que de Juana de Arco, yo leyendo el otro día un artículo, hablaba que Juana de Arco, bueno, pues por todas las características que tenía, era bipolar, ¿no? O sea, o tenía una enfermedad tipo esquizofrenia o estas cosas, en donde es usada al final como un emblema militar, pero no solamente es usado, o sea, oye, sí, sí, te uso como, oye, sí, como elemento, como ícono, me sirves como figura, gano la guerra y luego ya te mato porque fíjate que sí me estorbas demasiado. O sea, si eres media rara, si eres media bruja, next, te quemo. Entonces, y estas son mujeres que, digo, o sea, las reconocemos perfecto, o sea, sabemos quiénes son, pero contamos otra historia incluso de quien sabemos quiénes son. No pienso en una Frida Kahlo, y Frida Kahlo también, o sea, he escuchado gente que me puede decir, bueno, pero Frida Kahlo sin Diego no hubiera sido nada, no hubiera sobresalido. Y dices, bueno, pues no lo sé. Oye, y oye, es que además se acostaba con todo el mundo, acuérdate que también tuvo ahí un su ahí con Trotsky, y dices, oye, pero ¿en qué momento tiene que ver esto con lo otro? Pues, o sea, aquí cada quien puede tener esa libertad, ¿no? Yo no me voy a meter con Roosevelt y, oye, pero Roosevelt al final, fíjate que era un libertino, le encantaba y un coqueto, dices, oye, nunca se menciona esa parte. O sea, te vas directamente al hecho, ¿no? Al qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y de pronto como que siempre cuando se habla de una mujer, se le cuestionan otras cosas. Pienso en una Coco Chanel. Estoy hablando de puros mujeres que sabemos quiénes son, o sea, que les ponemos rostro. Y Coco Chanel, una mujer que, oye, claro, se le conoce por haber puesto un icono de la moda, esta marca internacionalmente conocida, pero también se le satanizó porque en su momento, oye, por favor, se hizo vínculo con los alemanes, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí, era una zorra también, se acostaba con generales y por eso le fue bien y no le quemaron nada y no la mataron. O sea, siempre tiene que haber ahí un trasfondo sexual. Fíjate que también yo creo que ahí está el detalle, diría Cantinflas, porque está claro, mira, ahora que terminé de ver Games of Thrones, una de las cosas que todo el tiempo está marcando la serie es este planteamiento de, oye, tu mejor arma está en medio de tus piernas. Ese es tu mejor arma. O sea, ese es pero no porque lo estén transmitiendo así la serie, ¿sabes? O sea, no es que el mensaje de la serie es que, no, sino está hablando de cómo desde el principio de los tiempos, y además fíjate que marca muy bien también esta cuestión, porque una de las reinas, toda su queja es que ella ha sido un elemento de decoración.
Oye, yo me han puesto aquí, me han puesto allá, y no se han dado cuenta que yo puedo reinar, que yo soy una gran reina. Y luego a ella, bueno, esto también la vuelve loca, si tú quieres, ¿no? Pero a lo que yo voy es que, que la historia no la sabemos. No la sabemos. A mí eso es lo que más me genera como inquietud. Oye, no la sabemos, sabemos en qué nos equivocamos y seguimos repitiendo el patrón. Seguimos siendo condescendientes con un lenguaje mal aplicado. Seguimos siendo personas que no nos, que no ponemos límites ante una situación incómoda en donde se te pueda hacer sentir mal o menos. Fíjate que yo voy a contar una anécdota muy rápida, pero yo un día en una reunión de trabajo, a la que por supuesto después renuncié, pero en esta reunión de trabajo en algún momento el que era el dueño de la empresa dice que, bueno, que estas mujeres que andan con camisa de algodón blanco, pues son mujeres provocativas, pues, o sea, que les gusta provocar, o sea, que no hay que tomarlas en serio. Entonces, yo no daba crédito, o sea, un comentario que estaba fuera de lugar, dentro de la reunión ya, pero que además, él que se dedicaba a un tema de liderazgo y esto, anulando por completo a una figura femenina solamente por el uso de una prenda, ¿no? Y a partir de ahí decido juzgarla y eliminarla y además determinar que es un mal elemento. Entonces, así yo creo que, por eso es que es de aplaudir estas mujeres que se han metido a los maratones y corrido y que las han querido sacar. Es de aplaudir estas mujeres que se han encadenado a las cajas de voto, a estas mujeres que no se han movido de su asiento, a estas mujeres que han renunciado a sus lujos, a su posición, para decir, como tú dices, oye, no me voy a callar, no me voy a callar. Y muchas de estas mujeres, que es una de las cosas que también me llama la atención, ni siquiera están buscando una posición como mujer, sino una posición como igual. Ya sea desde, oye, mira, esto es un descubrimiento que yo hice, léelo. O sea, no es, oye, soy mujer, tenme condescendencia, ven y ponme atención. No, oye, mira, o sea, esto es algo que te puede interesar. O sea, desde el tú por tú. Y aún así no hemos logrado posicionar, ¿sabes? O sea, yo pienso, por ejemplo, todavía en México y digo, uy, a México nos falta un rato para que llegue una presidenta mujer, ¿sabes? O sea, nos falta. Nos falta para que nosotros mismos, nosotras también, creamos que una mujer puede ser la líder de un gabinete y puede hacerlo bien y mejor. Nos falta porque cuando ha llegado alguien, de inmediato somos nosotros mismos los que la descalificamos. Oye, ay, ¿cómo crees? Fiesta, ay, no, súper suatas, y ay, no, nunca. O sea, siempre tenemos algo negativo que decir de una mujer. Esa es mi visión, ¿eh? O sea, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en las víctimas de violación, que ahora todo este movimiento que se ha encarnado de años para acá, y una víctima de violación es más veces víctima si decide denunciar a que si decide callarse. O sea, al final, oye, alguien que es violada, pues ya, pero oye, alguien que es violada y que después finalmente va y levanta una denuncia, ahora va a ser sometida a ese doble juicio de, oye, sí está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad, oye, me está mintiendo, y entonces vuelve a haber un acto violento, ¿no? Por parte de la sociedad. La verdad es que muchas historias que se pueden contar desde anécdotas cercanas, o sea, que es algo que tenemos aquí al lado, todos tenemos una historia de alguien que no sobresalió o historias románticas, ¿no? De estas mujeres que hemos ido mencionando y que de alguna u otra manera tampoco o sea, si tú me dices, oye, piensa en una mujer que sea un ícono mundial, al final sigue siendo una mujer que es una Marilyn Monroe, por ejemplo, y que sigue siendo una cosificación de una mujer, todavía hasta el día de hoy. No hemos logrado renunciar
a la belleza, ¿sabes? Vuelvo a decirte, somos comodinos. Somos comodinos. No nos gusta pensar diferente. Es cierto, Leonor. Pero bueno, no lo pensemos todo tan mal. Pensemos que este mundo podrá cambiar y que la mujer podrá tener la posición que se merece, que es una posición que es una posición de igualdad, de libertad, de libertad sobre su propio cuerpo, de libertad sobre su pensamiento y, y esperemos que no estemos lejos en que nuestros países sean gobernados por mujeres. Aquí en Bogotá ya por lo menos tuvimos nuestra primera alcaldesa, que para los sectores más conservadores pues fue una aberración, puesto que nuestra alcaldesa es lesbiana y está casada con una senadora de la República. Y pues te podrás imaginar eso en nuestros medios conservadores, cómo ha sido el tema mediático. Pero si te fijas Pero cómo ya, también aplica que ella se mimetizó al mundo masculino para poder entrar. claro, pero digamos, aquí ella ganó por un amplio margen. Digamos, yo tengo esperanza en una ciudad como Bogotá, que es diferente al país como tal. El país es más conservador, Bogotá es más liberal. Y, y pues se están dando pasos, se están dando pasos. Ya uno encuentra mujeres en posiciones de poder, ya uno encuentra generales, hay generales aquí, por lo menos en Colombia, ya hay generales en la policía y en el ejército, siendo mujeres. Mm, Entonces se ve una luz al final del túnel, pero, pero el trabajo todavía es largo porque tumbar estos siglos y siglos de patriarcado es muy difícil, es muy difícil. Y no es que se vaya a instaurar un movimiento feminista ni nada por el estilo, porque cuando uno habla de este tipo de cosas, automáticamente aparecen los contradictores diciendo, ah, no, es que ustedes quieren un mundo exclusivamente gobernado por mujeres y manejado por mujeres. No, un mundo donde simplemente nos respetemos los unos a los otros y comprendamos el valor de cada quien y entendamos que ese otro no es menos, sino es un complemento. Somos una humanidad, somos un todo, pero siendo todos, no como lo venimos manejando durante todo este tiempo. Mira, fíjate que para cerrar a mí me gustaría recomendar un libro que es de una mujer americana, Jean-Marie Auel. Ella pertenece a Mensa, es una mujer brillante, escribe una saga que se llama Los hijos de la tierra, y el libro que me gustaría recomendar es un libro que se llama El clan del oso cavernario, que se trata de una niña de 5 años, cromañón, que se pierde de su familia en un terremoto y termina siendo adoptada por neandertales. Y entonces la historia es brillante, es un libro choncho, es decir, le tienen que dedicar, pues eso, unas buenas horas de lectura, pero les va a encantar porque al final yo creo que lo que me gusta de esta historia es que es una niña diferente, es una chica que va creciendo y, por ejemplo, yo les voy a contar solamente algo para ver si así se atrapan a esta historia que es, los hombres iban a casar y obviamente las mujeres se quedaban y de pronto ella le gustaba esa sensación, oye, ¿por qué ella no puede ir a cazar? ¿Por qué? Si ella podía también lanzar, no, pues porque no puedes tú lanzar. No, pero sí puedo, ¿no? O sea, existe este debate de que, y cómo de pronto era esta cuestión de alguien diferente dentro de una microsociedad. O sea, por eso es que siempre me gusta hablar de este libro porque esto es una cuestión cavernaria, o sea, no es algo que tampoco vino a ser, por eso es que tú dices, exacto, son años de patriarcado, años, años, o sea, esto es, lo tenemos hasta en nuestra información genética. Entonces, este libro es un libro que de verdad les va a marcar la historia de cómo van a ver ahora, cómo nosotros tenemos que observar a los que tenemos a nuestro alrededor,
porque todos somos diferentes y porque incluso estas diferencias es la que nos hacen ser ricos en conocimiento, para que no nos vuelva a pasar lo de la Biblioteca de Alejandría. O sea, para que sea algo, que sea una lección, ¿no? O sea, que sí, no, por favor. Yo no sé si tú quieras recomendarnos un libro, Will, porque tú te avientas muchísimos libros por semana, eres un tragalibros, pero mínimo déjanos uno para que podamos quedarnos con esa tarea, ¿no? Hasta el próximo encuentro. Visión y diferencia se llama, de Griselda Pollock. Habla toda esta versión del feminismo y de la historia del arte, y ella se hace una pregunta fabulosa en este libro, es: ¿acaso no existieron grandes mujeres en la historia del arte? Y que a partir de esa pregunta ella construye todo su discurso como preguntándose, en 500 años de historia del arte del Renacimiento para acá, ¿no hay grandes mujeres? ¿Todos son hombres? Y es un libro bastante interesante. A los que les guste el arte y la historia y algo de feminismo, pero no ese feminismo radical, sino simplemente donde se hace este tipo de preguntas, y ella, a partir de ese manejo de las obras, de analizar artistas femeninas que han sido relegadas, cómo construye este término de visión y diferencia. Y es un libro bastante entretenido para los que les gusta el arte y el tema del feminismo, que debemos volver ahorita muy popular. Ay, pues señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias por quedarse a escucharnos. Por favor, mándenos sus comentarios. Les queremos dejar una cancioncita hablando de mujeres y de jazz. Me voy a ir a algo que seguramente ya han oído, pero que siempre es bonito volver a escuchar. Ella Fitzgerald en Cry Me a River, que es una gran pieza. Les recomiendo que de todos modos se asomen a todo lo que pueda haber de jazz de mujeres, porque es maravilloso. Y para la próxima les tengo otra sorpresita ahí de jazz, a ver si también les gusta. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, y si nos están escuchando por YouTube, suscríbanse por favor y apriétenle campanita. Nos vemos pronto y buenas noches. Hasta luego. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.